El sketch prohibido de los peluche. El riñón de Vivi. A mediados del Mundial de Sudáfrica 2010, Televisa transmitió por poco tiempo un sketch de la familia Peluche durante el programa La Jugada. Sin embargo, quienes sintonizaban el canal en la madrugada juran haber visto una versión alternativa y perversa de aquel segmento, en donde la familia decide vender el riñón de Vivi para pagar sus boletos de fútbol. Una versión que no salió a la luz y jamás fue emitida en el sketch original. Esto me pasó una madrugada de junio de 2010, me encontraba con la televisión encendida por el canal de Televisa en mi cuarto porque no podía dormir. No había nada interesante. Solo tenía la televisión encendida para hacer ruido. Me encontraba con mis perritos a mi lado. Hasta que la transmisión en la tele empezó a fallar. Esto me pareció extraño, pues la televisión emitía algunos sonidos extraños como de aliens, mientras la pantalla parpadeaba. Fue ahí donde repentinamente, al permanecer así por 30 segundos, apareció aquel sketch de la familia Peluche. Ese especial del mundial de ese momento. Ya había visto ese sketch transmitirse por la televisión, sin embargo no le tomé mucha importancia esas veces que los veía una tarde normal. Pero el sketch empezó normal que las otras veces. En la transmisión original de televisión, el sketch termina de forma cómica con la familia celebrando en el hospital delante de Vivi por haber conseguido el dinero suficiente para poder asistir al Mundial de Sudáfrica. Todo a costa de la misma salud de su propia hija. Pero la versión maldita, aquella que fue censurada, ocultaba un metraje de puro horror gráfico. El final censurado. El sketch comenzó de manera habitual. Viví en una camilla improvisada, mientras se observaba que estaba en una cirugía rodeada de doctores o cirujanos. La familia está preocupada. Pero no por Vivi, sino que lo que les preocupaba era que el riñón de Vivi no fuera a ser compatible. El ambiente cambia con un doctor llegando a darle la noticia a los personajes principales de que el riñón sí es compatible. Los personajes se alivian y se emocionan porque el riñón salió con éxito. Y podrán conseguir el dinero suficiente. Pero el ambiente cambia a un aire cómico cuando el doctor transita el tema del riñón al dinero, ya que este les dice que si le pudieran rebajar el precio del riñón. Federica le reclama que no pueden hacer eso. ¿Qué porque de qué sirvió haber sacrificado a su hija para malgastar ese dinero? Obviamente le reclamaba porque no querían perder ese dinero. Luego cruelmente a los personajes se les ocurre vender el otro riñón de Vivi, pero el doctor les advierte que Vivi podría perder la vida. Ellos no quieren que Vivi pierda la vida, pero el caso es que en realidad no querían pagar un funeral, un ataúd, ni un entierro. El doctor los cuestiona sobre por qué razón necesitan el dinero. Los personajes simplemente no responden nada, solo quedan en un silencio tenso, mientras que Ludovico solamente toma el dinero sin decir ninguna palabra. Acto seguido, la escena cambia a los personajes festejando delante de Vivi mientras ella aún seguía durmiendo, pero por los gritos de emoción, terminan por despertar a Vivi, a lo que ella está confundida, pues Ludovico decía que al fin le han quitado la viruela, por lo que Vivi se confunde porque seguramente la habían llevado al hospital con la excusa o creencia de que esta fue ingresada al hospital por influencia. Pero Ludovico trata de convencerla que fue por otra influencia de nombre extraño. Federica termina diciendo cruelmente que si Vivi no despertaba en 2 días, lo más humano sería desconectar a Vivi, y Ludovico siguió diciendo que es súper inhumano hacer esperar a los padres. Por las palabras de Ludovico después, al haber dicho accidentalmente que el riñón de Vivi había salido con éxito, Vivi termina dándose cuenta de que realmente le han vendido un riñón. El quiebre con la realidad ocurre en la escena final. Se puede ver a los personajes principales felices y celebrando porque al fin consiguieron el dinero suficiente para los boletos del mundial. Por lo tanto, Vivi está confundida sufriendo un dolor en el costado, debido a que recién le acababan de sacar un órgano. Los personajes después de haberle dado a entender a Vivi que ella no podría asistir debido a que aún seguía delicada de salud, le dan a entender luego a Vivi que ellos nunca la abandonarían, pero ese no es el caso en sí. En realidad, Ludovico se acercó a la camilla de Vivi y le dice bruscamente que la dejarán. Pero en la casa, para no perder otra hora esperando el alta médica, dándole a entender que ellos se irán a disfrutar del mundial, y Vivi será abandonada por su familia en la casa. Ludovico, su padre le ordena que se levante y se cambie para llevarla a casa.
La escena termina con los personajes celebrando y Vivi sufriendo. Las risas grabadas se cortan en seco. No hay música de fondo. La pantalla empezó a parpadear y pasó a una toma fija, grabada con una cámara de mano temblorosa. En el callejón trasero del hospital, entre contenedores de basura, aparecen varias bolsas negras de plástico. Una de ellas está semiabierta. La cámara hace un acercamiento lento y lúgubre. Dentro de la bolsa sobresale el rostro pálido y sin vida de Vivi, con los ojos abiertos, fijos en la nada, y un rastro de sangre seca en la comisura de los labios. Esto me llenó de escalofríos. La siguiente escena salta directamente al estadio en Sudáfrica. Ya no hay música de fondo, ni risas pregrabadas. La familia grita, salta y celebra un gol de la selección mexicana, vistiendo sus playeras de peluche verde. Sin embargo, el ambiente se siente pesado. Justo detrás de ellos, flotando a unos centímetros del suelo, se alcanza a distinguir una figura fantasmal y etérea de una adolescente y blanquecina. Su piel era completamente pálida, con ojeras en los ojos, y su cabello era completamente oscuro, suelto y lacio que casi le cubría el rostro, y un estilo de ropa idéntico al de Vivi. Era el fantasma de Vivi que rondaba por aquel estadio del partido de Sudáfrica, viendo cómo su familia está disfrutando sin ella. Su piel es grisácea, sus ojos estaban completamente ojerosos, aunque esos ojos ya no eran los mismos, ahora eran dos cuencas oscuras y profundas, y en sus manos espectrales sostiene un letrero de cartón ensangrentado que decía: "Yo pagué su éxito". Entre los gritos y multitud de la gente, se podía observar perfectamente el espíritu de Vivi. Ninguno de los familiares la voltea a ver, ni siquiera se dan cuenta de su presencia. La imagen en la pantalla se congeló de repente. Pero los gritos de emoción se seguían escuchando, la silueta fantasmal de Vivi parpadeaba en la pantalla hasta que la transmisión se corta y queda en pantalla negra. La historia no terminó ahí. Pues me tocó ver después un metraje más perturbador aún. Quienes lograron ver esa emisión aseguran que el programa maldito desató una especie de justicia divina y perturbadora sobre los personajes dentro del universo de la serie. Las cintas encontradas revelaron los destinos finales de la familia, consumidos por la culpa y el horror del espectro de Vivi. Federica, el castigo de la madre fue el más psicológico y destructivo. En aquel metraje se podía observar que Federica Peluche, semanas después del viaje, comenzaba a evitar los espejos de la casa. Cada vez que se miraba al espejo del baño, su reflejo dejaba de imitar sus movimientos. El reflejo se quedaba completamente estático, de pie, mirándola fijamente con una mirada vacía, desorbitada y los ojos abiertos de par en par. Lo más aterrador era que el reflejo de Federica tenía el abdomen completamente abierto de par en par, exponiendo sus órganos ensangrentados, como una burla eterna del destino que ella le impuso a su hija. La escena cambió a que una noche, Federica se encontraba mirándose fijamente al espejo. La escena quedó así por 5 minutos, de Federica inmóvil frente al espejo mientras mostraban aquel reflejo perturbador de ella. Esto me incomodó mucho, cuando estaba a punto de cambiar de canal. Federica se había vuelto completamente loca, pegó un grito muy fuerte de horror que me hizo saltar del susto. Federica empezó a golpearse contra el espejo hasta romperlo, e incluso terminó arrancándose sus ojos para dejar de verse. La pantalla se puso en negro, hasta que la toma volvió, y se mostraba a Ludoviquito entrando al baño, y encuentra una escena perturbadora y desgarradora. Al ver el cuerpo de su mamá sin vida frente al espejo del baño, la cámara enfocó a Federica Peluche ya sin vida. Aún recuerdo esa imagen, era tan grotesca que me perturba mucho recordarla. Ella estaba tirada en el piso del baño en un gran charco de sangre con el abdomen abierto, mientras sus órganos salían, y con sus propios ojos tirados en el piso. Ahora sus ojos eran dos huecos oscuros. Y también se veían algunos pedazos de vidrio del espejo a su alrededor. Al ver esa escena me asustó mucho, al igual que me dio asco, no podía creerlo, la sangre y los órganos se veían tan realistas como para ser un programa cómico. Ludoviquito al ver esto pegó un grito muy fuerte al ver esa escena. Ver esa escena de Federica sin vida con los gritos de Ludoviquito de fondo no era muy agradable, debido a que eran altas horas de la madrugada. Ludovico, el padre, fue consumido por una paranoia asfixiante.
Todas las noches, al dar las 3 a.m., comenzaba a escuchar pasos lentos alrededor de su cama y el sonido de unas tijeras quirúrgicas oxidándose en el suelo. Eventualmente, Ludovico perdió la cordura. La escena cambió a Ludovico en una especie de sótano, habiéndose realizado a sí mismo una tosca cirugía casera en el costado izquierdo. Repitiendo con un tono de arrepentimiento y culpa. Con una triste y ronca voz, agonizando, casi llorando, pronunciando las siguientes palabras. Perdón, Vivi. Perdón, Vivi. Soy un idiota, no merezco ser un padre, debí protegerte, tampoco merezco vivir en este mundo de mierda, perdóname, Vivi. Perdóname, Vivi. Todo esto mientras él mismo se apuñalaba varias veces en el costado izquierdo. Ludovico perdió las fuerzas, cayendo al piso agonizando de dolor, pronunciando sin fuerza sus últimas palabras. Vivi, tú eras la única mejor, merecías mucho más que nosotros. Merezco pudrirme en el infierno. Al pronunciar la última palabra, Ludovico finalmente cierra sus ojos, muriendo finalmente. Cuando Ludovico murió, la sangre se veía súper realista. La escena cambió drásticamente a Ludoviquito y Junior. Ludoviquito y Junior. Los hermanos no escaparon del horror. Junior comenzó a olvidar quién era por las noches, sufriendo convulsiones donde afirmaba que el espíritu de Vivi habitaba en su cuerpo, exigiéndole que devolviera lo que no era suyo. Un día simplemente desapareció de la casa. Solo encontraron su playera de peluche llena de tierra y de sangre. La cámara enfocaba perfectamente a esa escena. Incluso encontraron un brazo desmembrado, un riñón y demás órganos pertenecientes a Junior Peluche. Ludoviquito, por su parte, quedó mudo del impacto tras ver una silueta asomada en su ventana todas las noches, sosteniendo un riñón humano entre sus manos pálidas. Esto generaba incluso un gran arrepiento y culpa. Ludoviquito, una tarde fue hallado en la cocina con el costado izquierdo abierto y su propio riñón afuera de este. La escena era perturbadora. Aparecía Ludoviquito tirado al suelo de la cocina sin vida con los ojos abiertos, el costado izquierdo abierto y ensangrentado y un riñón fuera de él. Se veía demasiado realista. Muchos creían que Ludoviquito se suicidó por no aguantar esa culpa, de toda la crueldad que le habían hecho pasar a su propia hermana, Vivi. El metraje terminó de una manera muy perturbadora. Aparecen los créditos con una música de fondo muy nostálgica y emotiva pero tétrica a la vez, mientras de fondo, aparecían aquellas imágenes perturbadoras de las escenas anteriores ya vistas de cada uno de los cuerpos de los personajes sin vida. Federica tirada en el charco de sangre sin ojos y el abdomen abierto. Ludovico tirado y ensangrentado en aquel sótano. Aparecía aquella playera con tierra y sangre de Junior Peluche con un brazo y un riñón a la busta, y Ludoviquito sin vida en la cocina con los ojos abiertos y un riñón afuera expuesto. Al final aparecía la pantalla en negro, con el logotipo de Televisa y el logotipo del Mundial de Sudáfrica 2010, con un texto en letras pequeñas color blanco que decían lo siguiente: ¿y tú, qué estás dispuesto a perder por ganar un viaje? Mientras una voz masculina pronunciaba dicha frase, terminando aquella musiquita de piano también. Después escuché un susurro a mi lado, casi respirándome. Ya no era un sonido en la televisión, era algo a mi lado que me decía susurrando: ¿y tú qué estás dispuesto a perder por ganar un viaje? Yo pegué un salto del susto, decidí apagar la televisión e irme a dormir, aunque tuve varias pesadillas con relación a ese metraje. Hoy en día, el sketch original aún está disponible. Muchos recuerdan ese sketch, lo que no saben que ese sketch sí existió realmente y no es solo algo que recuerden. Pero el metraje prohibido nunca salió a la luz. Canales de televisión abierta cuando las señales fallan en la madrugada. Decían que si veías este video completo a altas horas de la madrugada, la pantalla de tu televisor o computadora se apagará lentamente al terminar el colapso de la familia. En medio del silencio absoluto de tu habitación, la temperatura bajará drásticamente y sentirás un aliento frío en la nuca, justo antes de escuchar una voz aguda, casi infantil y rasposa susurrando muy cerca de tu oído pronunciando lo siguiente: ¿y tú, qué estás dispuesto a perder por ganar un viaje? Hasta el día de hoy, nunca se ha encontrado una copia de ese supuesto metraje. Lo único que existe es el sketch original de la familia Peluche transmitido durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, desde hace años circulan rumores sobre una versión alterna que habría sido retirada antes de salir al aire.
No existe evidencia de que realmente haya existido, aunque algunos aseguran recordar escenas que jamás aparecieron en la versión oficial. Dicen que las señales de televisión guardan más de un error de transmisión. Algunos son simples fallos técnicos, otros, según cuentan, muestran fragmentos que nunca debieron existir. Y si alguna madrugada tu televisor comienza a emitir sonidos extraños antes de mostrar un viejo programa del Mundial de 2010, quizás sea mejor cambiar de canal. Nunca volví a ver aquella transmisión. Años después busqué el sketch original y comprobé que el final era completamente distinto. Sin embargo, cada vez que escucho el tema del Mundial de Sudáfrica 2010 o veo el logotipo de Televisa de aquella época, por un instante me parece escuchar la misma voz. ¿Y tú, qué estás dispuesto a perder por ganar un viaje?